Virgen María, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, gloria del pueblo cristiano, gozo de la Iglesia universal, ruega por nosotros y concede a todos los fieles verdadera devoción a la Sagrada Eucaristía, siendo dignos de recibirla cada día. Oh Dios, tú nos has dejado el memorial vivo de tu pasión bajo los velos de este sacramento. Concédenos, te suplicamos, venerar los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre, de manera que podamos siempre gozar de los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Buenos días a todos. Gracias, queridos jóvenes, por estar presentes y por hacer ese esfuerzo maravilloso de cantar a quien único escucho es a Jesse. Despierta, pueblo de Dios. Bueno, hermanos y hermanas, el tiempo de Adviento va culminando y estamos en la recta final. Y desde el principio dijimos que el tiempo de Adviento es un tiempo fuerte. ¿Por qué? Porque oramos de forma más intensa y procuramos una conversión de forma más consciente. A eso le llamamos un tiempo fuerte. Y entre otras cosas, la palabra de Dios tiene fuerza para transformar lo triste y convertirlo en algo alegre. Transformar lo triste y convertirlo en algo alegre. Y nosotros tenemos que descubrir a Cristo como fuente de alegría. ¿Por qué el Padre Orlando Lugo hoy ha querido comenzar de esta forma? Hoy es domingo, Día del Señor, con lo cual hoy damos inicio a la última semana del tiempo de Adviento, en el cuarto domingo de Adviento. Porque en muchos lugares en donde yo me presento, donde yo visito, no solamente este año, sino a lo largo, yo creo que de toda mi vida, escucho frases como la siguiente, que probablemente estas frases también usted las ha escuchado o usted las ha dicho. Para algunos la Navidad es alegre, pero para mí, cuando llega la Navidad, es un tiempo de profunda tristeza. Para muchas personas la Navidad es un tiempo triste, y no porque no quieran vivirlo con alegría, sino porque tanta fiesta le da nostalgia, posiblemente ante personas, miembros de su familia que ya no están, es decir, que han muerto, o personas que en este tiempo de Navidad y Adviento están pasando por momentos difíciles, por pruebas difíciles con su salud, por pruebas difíciles en sus familias o pruebas económicas. No para todo el mundo el tiempo de Adviento y Navidad es un tiempo de alegría. Y yo me cuesta pensar que nosotros como iglesia no podamos aportar un grano de arena para que las personas que el tiempo de Adviento y Navidad les produce un profundo dolor y tristeza, nosotros no las saquemos de ese dolor y las llevemos a la alegría del nacimiento del Señor. Por eso yo quiero sembrar hoy una semilla de esperanza, especialmente en todos esos hombres y mujeres,
practicantes o no practicantes, que no ven el tiempo de Adviento, ni mucho menos el tiempo de Navidad, como un tiempo de alegría, sino que viven una Navidad triste. A esas personas les quiero hablar, porque un cristiano, a pesar de haber vivido momentos difíciles y dramas muy grandes humanos, entre ellos el peor de todos, la muerte, ninguna realidad mundana, es decir, del mundo, tiene la suficiente fuerza como para apagar la alegría del Espíritu de Dios en el corazón de todos los seres humanos. Y para eso vamos a buscar en la palabra de Dios herramientas que me sanen de la tristeza, que me saquen del luto y me lleven a la danza, como dice, por ejemplo, los salmos de la iglesia. Y para ello vamos al Evangelio según San Mateo, porque en el Evangelio según San Mateo, la iglesia en su liturgia nos presenta un personaje nuevo, muy del tiempo de Adviento, que me puede ayudar a sanar la tristeza del corazón, y el tiempo de Adviento entonces me ayudaría, que es un tiempo fuerte de conversión, a convertir mi tristeza en alegría. Hermanos, tenemos un reto muy grande, convertir mi tristeza en alegría, porque el evento de la Navidad es en sí mismo un evento en donde se produce la alegría, que es Cristo. Pero vamos a un momento al Evangelio según San Mateo. Si usted me sigue en el boletín parroquial, en el segundo párrafo comienza de la siguiente forma: mientras pensaba en estas cosas, ¿quién pensaba? San José. Ahora, en la recta final, la liturgia de la iglesia nos presenta la figura de San José. Ayer por la mañana, sobre todo en una fiesta, en una feria especial de días antes de Navidad, se presentaba de forma más explícita la figura de la Virgen María. La Virgen María nos va a acompañar durante toda esta semana de forma especial. Pero hoy la iglesia dice María y José. Ya nos presenta la figura de José. José, el justo varón. Justicia, en la nomenclatura propia del Evangelio y de la Sagrada Escritura en general, es igual que santidad. Justicia es borrar los pecados. Dios nos hace justicia a la naturaleza humana. Cada vez que escuchemos la expresión San José el justo, en el fondo es una proclamación de San José, el hombre santo. Pues a ese hombre que es santo y que la tradición cristiana siempre ha reconocido como santo, tenía unos pensamientos que producían dudas, mientras pensaba en estas cosas. ¿Y qué pensaba San José? ¿Pensamientos malos? No. Imagínate que tú digas que estás comprometido con una mujer y antes de tener convivencia con esa mujer, la mujer queda embarazada. El pensamiento no era fruto de un pecado, el pensamiento era fruto de su humanidad, San José dice, wow, si yo no he estado con mi esposa, está desposada, pero no he estado con ella todavía, ¿cómo que va a tener un hijo? Cualquiera de nosotros pensaría así. De hecho, cualquiera de nosotros pensaría así y no actuaría como José. Nosotros le meteríamos una patada o al hombre o a la mujer rapidito. Pero San José no decidió eso. San José dijo, yo no voy a atentar contra su fama. Yo mejor la repudio en secreto. Pero no voy a atentar contra su fama. Cosa muy distinta a la que hacemos ahora. Me caíste mal, atento contra tu fama. San José no quiso nunca atentar contra la fama de María. Simplemente él tomó una decisión: repudiarla en secreto. Y ahí se le aparece el ángel a San José en varios sueños. Son 3 sueños de San José. San José se pasa durmiendo en el Evangelio. ¿Ve? Me encanta, Giovanni, como tú. ¿Ve? Entonces de momento se le aparece el ángel Gabriel y le dice, oye José, no dudes. Y yo quiero aquí hablar con mucha fuerza, hermanos. Normalmente la fuente de nuestra tristeza son las dudas que tenemos en el corazón. Póngase a pensar cuántas dudas usted tiene de Dios. Y fíjense que las dudas de José no eran fruto del pecado, eran fruto de su humanidad. Así que no pensemos que ninguno de los de aquí nunca ha tenido duda. Si usted nunca ha tenido duda de su fe, es que usted nunca se ha cuestionado la fe. Nunca. Y San José tenía dudas. ¿Pero dudas de qué? De la obra del Espíritu Santo en María y en él, porque él estaba inmerso en esta obra de salvación. ¿Cuántas veces usted y yo hemos dudado
de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Póngase a pensar, no me responda. Respóndale al Señor que está aquí. Muchas veces pensamos, ay, yo le pido al Señor que salve mi familia. De momento mi familia se salvó. Ah, no, yo dudo si eso había sido Dios o no. A ver, ¿para qué rayos tú le pediste? ¿Cuántas veces usted y yo hemos dudado de las bendiciones de Dios? No, eso es fruto de mi esfuerzo personal. ¿Y quién te ha dado la fuerza? ¿En tu físico? ¿Quién te ha dado las oportunidades para tú crecer? Después que le pedimos a Dios una gracia, dudamos si es Él o no. Estamos toda una vida cristiana pidiendo cosas y no vemos todo lo que el Señor nos ha dado. Dudamos. Dudamos de nuestra fe, dudamos de la iglesia, dudamos de que el Papa Francisco sea legítimo, dudamos. Fíjense, cuando el demonio quiere dividir, lo primero que siembra es la semilla de la duda. La duda es la raíz de la tristeza humana. La fuente es la raíz de la alegría cristiana. Y hoy tenemos que convertirnos. Y un primer paso para convertirnos es el paso que hoy nos presenta San José. Cambiar de la duda a la fe. La duda es la fuente de la tristeza humana. La fe es la fuente de la alegría cristiana. Y necesitamos cristianos alegres, es decir, cristianos que utilicemos las misas de aguinaldo, además de promover nuestra tradición puertorriqueña, cambiar de la duda a la fe, como lo hizo San José. Y fíjense que eso fue un mandato del Señor por medio del ángel en sueños a San José. Y esta duda, el paso de la duda a la fe, tiene que ir acompañada de unas cualidades que van transformando mi corazón y van cambiando mi tristeza en alegría. Porque el tiempo de Adviento es un tiempo para sanar la tristeza del corazón. Y la Navidad es un tiempo de alegría a pesar de vivir dramas humanos profundos e intensos. Así que yo le digo a usted, hombre y mujer que me escucha, que en el tiempo de Navidad, por ejemplo, ha perdido un ser querido, este es el tiempo perfecto para sanar su tristeza y convertirla en alegría a pesar de sufrir humanamente la pérdida de un ser querido. Padre, eso es muy fácil decirlo. Bueno, usted no se crea que usted es la única persona que sufre, porque aquí los curas sufrimos también. Y nosotros no estamos aquí como meros maestros de moralina, sino de moral. Una moral que nosotros también debemos practicar primero antes de predicar. Lo importante es que el Evangelio de hoy, en el cuarto domingo del tiempo de Adviento, me da herramientas para yo cambiar mi tristeza en alegría, identificando la raíz de mi tristeza en todas las dudas de fe que usted pueda tener y yo también. ¿Cuáles son esas claves? Sigamos leyendo en el Evangelio, porque es importante predicar con la palabra de Dios, sobre todo para tantos hermanos y hermanas nuestros que dicen que los católicos no leemos la Biblia. Miren, los católicos veneramos tanto la palabra de Dios que dice el Concilio Vaticano II, que venerar la palabra de Dios es venerar el cuerpo de Cristo. Imagínense. Tanto es así que en el presbiterio tenemos un altar de la palabra. Tanto es así que la misma mitad de la celebración de la Eucaristía es la celebración de la palabra. Tanto es así que siempre en todas las misas leemos Antiguo Testamento, cantamos el Salmo, por cierto, excelentemente cantado. Un aplauso. Excelente. Leemos segunda lectura del Nuevo Testamento, el Evangelio, palabra vida del Señor, en todas las Eucaristías, todos los días. El fundamento de la fe cristiana también es parte de lo que es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es parte de la predicación de la iglesia. Es esencial, además. Pues, ¿cuáles son esas herramientas para cambiar mi tristeza en alegría? Dice el Evangelio Manuel Padre Orlando. Oye, Nana está por aquí, pero como no está Nana, está su mamá. Dice el Evangelio, ¿quién dice? Yo no. El Evangelio. Despierta, Olga querida. Dice, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa. ¿Por qué? Primero, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Primer paso para cambiar de la tristeza a la alegría en el tiempo de Adviento, para así poder celebrar una feliz Navidad, no importa los dramas que yo haya podido vivir en mi vida. Primero, dice el Evangelio que la fuente de la alegría de José es que María concibió a Jesús en su vientre. Concebir. ¿Y qué es concebir? Pues ciertamente, si nos vamos a analogía de una mujer, la vida que no existía antes comienza a existir dentro de ti.
concebir una realidad encarnada que me da vida, pero concebirla desde el interior. Y usted y yo nos podríamos preguntar, ¿qué cosas yo podría concebir en mi vida para cambiar de mi tristeza a una alegría real, una alegría cristiana? Pues mire lo que pasó con San José. Concibió una palabra, una idea de fe, que cambió su duda en un acto de fe. Todos podemos hoy, desde tempranito en la mañana en la misa de aguinaldo, concebir nuevas ideas que me den vida en mi interior. ¿Y cuáles son esas ideas? Necesariamente tienen que ser ideas que nazcan de la novedad cristiana. ¿Qué nosotros tenemos como original? ¿Qué idea nueva propone Cristo al mundo? Hermanos, todo su mensaje es novedad, todo. Que Dios se ha hecho carne y habitó entre nosotros. Eso no existe en ninguna otra religión. Pues celébralo, pueblo de Dios. Celébralo. Que la fraternidad humana es fuente de esperanza para la civilización de los pueblos. Celébralo, pueblo de Dios. Porque nuestra fe nos ayuda a ser mejores ciudadanos. Un pensamiento de vida completamente. Que Jesús nació en Belén para aplastar y arrancar el pecado del mundo y así aniquilar para siempre la muerte. Celébralo, pueblo de Dios. Quien celebra la Navidad celebra el triunfo de Cristo sobre la muerte. Por eso la muerte no tiene fuerza en el corazón de un cristiano que quiere celebrar esencialmente la Navidad. Porque celebrar la Navidad es celebrar a aquel y solo aquel que ha triunfado sobre la muerte. Con lo cual, celebrar la Navidad es celebrar mi vida eterna. Celebrar la Navidad es tener una idea que cambia mi tristeza en alegría. ¿Por qué? Porque volveré a ver a mis seres queridos y los abrazaré eternamente en el cielo. A mi madre, a mi padre, a mis hermanos, a mis hijos. Sí, eso es posible porque Jesús nació en Belén. Celébralo, pueblo de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que primero creer en esto, vivirlo y testimoniarlo. Porque el tiempo de Adviento es un tiempo para sanar la tristeza del corazón. La duda produce tristeza, la fe produce alegría cristiana. Así que si usted es una persona que en tiempo de Navidad se deprime, utilice el tiempo de Adviento para transformar su corazón. Porque la Navidad es la fuente de la alegría cristiana, porque es la idea de la fe, entre otras cosas, de que Cristo ha vencido la muerte para siempre. Número 2, dice el Evangelio Manuel Padre Lando. Olga, ¿qué dice? Ahora sí, ahora sí. José, perdón. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa. Primero, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Número 2, y dará a luz un hijo. Y dará a luz es parir. Y fíjense que nosotros tenemos que buscar algún significado de lo que es la luz. Claro, nosotros los cristianos tenemos ya los significados en la iglesia. La luz es ¿quién? Cristo. Tanto que en la vigilia pascual celebramos toda la primera etapa de la vigilia pascual y le llamamos en la liturgia el lucernario. Es el rito de la luz. El rito de la luz. La luz del mundo es Cristo. Y dice la liturgia, la luz vino a nacer para alumbrar la oscuridad. La tristeza siempre nos lleva a una conciencia oscura. Y la conciencia oscura produce unos frutos en el corazón. Desesperanza. Una persona que tiene oscuridad en su corazón y en su conciencia vive sin esperanza. Vive triste. Vive desesperada. Piensa que las tinieblas son eternas. Piensa que el sufrimiento es eterno. Y el tiempo de Navidad es un tiempo donde celebramos el nacimiento de la luz del mundo. Y pensar eso en Adviento es querer cambiar mi tristeza en alegría. Porque la luz en mi corazón es Cristo. ¿Y qué produce la luz en medio de la oscuridad? Bueno, cuando todo está oscuro y de momento me prenden una bombilla, eso me hace ver la vida de una forma distinta. Por lo tanto, desde ese momento yo veo la muerte como la veía, por ejemplo, San Francisco de Asís, que llegó a llamarla mi hermana muerte. Muero porque no muero, dice Santa Teresa. Con lo cual los santos que tenían a Cristo como luz en su conciencia, veían la vida de forma distinta. Por eso creer en las ideas de Jesús es traer una nueva forma de ver la vida. Es decir,
un nuevo estilo de vida. Mis hermanos, que como yo muchas veces hemos estado en depresión, en ansiedad, el tiempo de Adviento también es para ti. El tiempo de Navidad es el tiempo perfecto para sanar mi depresión, porque provocar un encuentro con la luz, que es Cristo, hace que mi vida se vea de otra forma. Y cuando yo puedo ver mi vida de otra forma, entonces se produce en mi corazón triste un fruto del Espíritu Santo, que es la esperanza. Y cuando la esperanza toca el corazón humano, mi tristeza se convierte en danza. Y nosotros como iglesia tenemos que predicar esto. Predicarlo primero con el ejemplo y luego con la palabra. La luz es Cristo. Padre, ¿cómo yo enciendo la luz de Cristo en mi corazón? No inventes la rueda. La rueda ya está inventada. Nosotros encendemos la luz de Cristo provocando momentos de profunda oración en nuestra vida. La oración con la palabra de Dios en la mano. La oración con el evangelio diario. La oración de la Eucaristía como esta que estamos celebrando. Dígame si lo que estamos diciendo a usted no le aplica. Dígame si lo que estamos diciendo a mí no me aplica. Algunas personas me dicen, Padre, usted me habló a mí, y a mí también, yo me hablo. Porque yo lo que comparto es una experiencia de Dios en mi vida. Y no solamente una experiencia subjetiva, sino la experiencia de la iglesia que nunca se equivoca. ¿Por qué nunca se equivoca? No por los miembros que nos equivocamos, sino porque la institución recibe palabra de Dios, predica palabra de Dios, y la palabra de Dios viene de Cristo, y Cristo es perfecto. Y en la medida en que yo predique la palabra de Dios tal y como la he recibido, la iglesia no se equivoca al predicar. No se equivoca. Por lo tanto, en este tiempo de Adviento, encienda la luz de Cristo en su corazón, buscando espacios de mayor oración, buscando espacios de mayor misión, buscando espacios de mayor caridad, en definitiva, buscando espacios de mayor encuentro con el Salvador. Y por último, querida Olga, dice ¿quién? El Evangelio, Manuel Padre Orlando, y vuelvo a leerlo porque yo creo que podemos llevar este Evangelio y acompañarnos especialmente durante todo el día de hoy. Dice, mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes. Ya sabemos que la duda es fuente de tristeza en recibir a María tu esposa. Primero porque ella va a concebir por obra del Espíritu Santo. Ya dijimos concebir nuevas ideas. Número 2, porque dará a luz un hijo que es Cristo. Dará luz al Señor en nuestra conciencia, especialmente a través de la oración. Y tercero, y tú le pondrás por nombre Jesús. Y aquí viene el fundamento de la Navidad. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvar a su pueblo de sus pecados es misión exclusiva de Cristo. Celebrar la Navidad es celebrar a Cristo como Salvador. Y Él nos salva del pecado y de sus consecuencias. Usted sabe que el pecado es una acción consciente y libre que niega de forma deliberada la obra de amor de Dios en tu vida. Yo le doy la espalda a Dios, entre otras cosas, se lo doy. Señor, yo te doy la espalda y lo hago de forma libre y deliberada. Cuando usted le da la espalda al amor, usted le está dando la espalda a la alegría. Cuando usted y yo le damos la espalda al amor, nosotros le estamos dando la espalda a la esperanza. Con lo cual, que Jesús sea Salvador es creer que solo Él puede transformar mi vida y no otra realidad. Y cuando yo me doy cuenta que solo Él puede transformarla, entonces mi vida está dedicada solo a Él. Y desde Él construyo toda mi existencia. Eso se llama conversión. Claro, lo lógico, si yo quiero vivir en alegría a pesar de los dramas que yo puedo estar sufriendo, es reconocer que el niño de Belén es el Salvador. Padre, ¿y si la iglesia se equivocó y realmente no era Jesús el Mesías esperado? Y como hacen muchos hermanos nuestros, a quienes respetamos, hermanos judíos, que todavía están esperando al Mesías. Bueno, vamos a las profecías. Por eso el profeta Isaías hoy profetizó a la doncella, a la Virgen María. Y sobre esta doncella nacerá el Salvador. Por lo tanto, a Isaías hoy en la primera lectura nos recuerda, primero, que María es doncella, es virgen. Y segundo, que el Mesías nace de la raíz, de la casa de David. Y fíjense lo que dice el Evangelio, Manuel Padre Orlando. Olga, ¿en dónde lo dice? Exacto,
en el Evangelio, no el Padre Orlando. Vamos para allá. Y dice así, perdón, es que no veo. Dice, Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando. Ya sabemos el contexto. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Y ahí viene el ángel y le dice, José, ¿hijo de quién? ¿De quién? De David. Usted, los que estuvieron conectados en la misa de aguinaldo de ayer, se dieron cuenta que la primera lectura era un montón de nombres. Era la genealogía, desde Abraham hasta Jesús. Porque la profecía decía que nacería de una doncella y de la casa de Abraham. Abraham fue el que recibió la promesa en el Antiguo Testamento. De ti nacerá el Salvador, el que librará a Israel de todos sus pecados. Pues la primera lectura de ayer, que mucha gente no la entiende, es para demostrarle al mundo que Jesús nace de la descendencia de Abraham. 14 generaciones, 14 generaciones, 14 generaciones. Y en medio el rey David. Con lo cual a todos los que nacieron de la dinastía de David le decían, tú naces de la casa de David. Usted no ve en Game of Thrones, la casa de los tal, la casa de tal. Pues lo mismo. Pues fíjense que la figura de José es tan importante que Dios la necesitaba en un plan de salvación tan importante que su presencia, la de José, al lado de María, la doncella profetizada por Isaías, da la credibilidad de que ese hijo y no otro es el que el mundo esperaba de la descendencia de Abraham, de la descendencia de David. María le da desde su humanidad la santidad humana por la Inmaculada Concepción, que es una gracia especial, y José le da a Cristo la descendencia davídica. Ambos eran necesarios. Tanto María como José eran necesarios para que el mundo hoy distinguiera que Jesús y no otro es el Salvador del mundo. Fíjense que esto le da la dignidad completa a la Sagrada Familia de Nazaret. Mamá es sagrada y papá también es sagrado. Papá representado en San José y mamá representada en la Santísima Virgen María. Con lo cual ambos eran absolutamente necesarios para que hoy usted y yo dijéramos que Jesús y no otro niño nacido en Belén, ese y solo ese es el Salvador del mundo. Y Salvador significa que me arrancará del pecado para siempre. Y Salvador significa que me devolverá la alegría cada vez que se la pida. Salvador significa que es el ejemplo y modelo perfecto de mi vida. Y Salvador significa que solo Él y no otra realidad es capaz de llevarme al cielo. Eso es la salvación. Por lo tanto, la fuente de la alegría cristiana es la fe en el Salvador. Y cuando me doy cuenta que solo Él y no otro es el que me ofrece la salvación, mi vida se convierte completamente en una ofrenda de servicio y adoración al niño que nació en Belén. Eso es Navidad. Así que, mis queridos hermanos, entendemos profundamente y no juzgamos los pensamientos humanos como los de San José, que el ángel tampoco los juzgó. Lo que hizo el ángel fue que los educó. Por lo tanto, hoy no juzgamos pensamientos que me hacen dudar de mi fe. Pero nosotros queremos educar los pensamientos que producen dudas sobre mi fe. Y cuando tú educas tus pensamientos que producen dudas de tu fe, que es fuente de tristeza, entonces estamos aprovechando el tiempo de Adviento para convertir mi tristeza en alegría. No una alegría que es fruto de una gran carcajada, una alegría que me da una nueva razón para vivir. Esa es la alegría cristiana. Una alegría que hoy yo puedo seguir fortaleciendo. Una tristeza que hoy yo puedo seguir transformando. ¿Cómo? Concibiendo nuevas ideas en mi mente, que son las ideas cristianas. Provocando un encuentro con la luz que es Cristo, para ver mi vida desde otra perspectiva. Un encuentro que se produce especialmente a través de la oración y la participación y comunión activa en la comunidad parroquial. Y número 3, reconocer que Jesús y no otro es el Salvador y que solo Él me puede llevar al cielo. Por lo tanto, si solo Él es el camino, si solo Él es la verdad y si solo Él es la vida, lo lógico es que en Navidad yo tomo una decisión: entregar toda mi vida a Él. Así sea.